Entonces, con esa información es un poco más fácil saber de cómo yo podría cambiar la respuesta en el tiempo conforme a estos parámetros. Tenemos un sistema de segundo orden, una función de transferencia dada por esta estructura. Y lo que nos dijimos es qué pasa si mi entrada a este sistema es un escalón. Como sabemos, ¿cierto? La salida del Laplace va a ser h de s por u de s, que en este caso entonces me quedaría... Lo natural que uno quiere hacer acá es dividir esto en fracciones parciales. Si hacemos producto cruzado, ahora agrupar los términos comunes, por ejemplo, todos los que tienen s cuadrado, todos los que tienen s, etc. Y todo esto está dividido por lo mismo que tenemos acá. Todo esto, ¿cierto? Tiene que ser igual a lo que teníamos arriba. Entonces de acá podemos sacar, ¿verdad? De que si igualo esto con esto, tiene que valer 1. Ahora nos damos cuenta que en el lado izquierdo no tengo ninguna componente con s. Entonces, si vamos a la componente con s cuadrado, se me queda que a más b tiene que ser igual a 0. Pero como a vale 1, ¿cierto? Entonces b necesariamente tiene que ser menos 1. Y en la segunda componente me queda que 2 por a, que vale 1, por chi omega sub n más c tiene que valer 0 también, porque no existe en el lado izquierdo ninguna componente con s. Entonces, con esto me queda que c, ¿cierto? Tiene que valer menos 2 chi omega sub n. Por lo tanto, la salida, ahora con esta expansión de fracciones parciales, me queda 1 partido por s, b vale menos 1, y me queda... Porque ya sé, ¿cierto?, que el inverso de esto es un escalón. Entonces, ¿cuál es el inverso de esto? Me pregunto. La queremos representar como un s menos p, ¿verdad? Y acá un k estrella, s menos p estrella. Si multiplico cruzado, partido, ¿cierto?, por el mismo denominador. Ahora, entonces esto tiene que ser igual. ¿Cómo resolvemos esto? Igual que siempre, por ejemplo, podemos hacer s igual a p, ¿cierto? ¿Qué me quedaría en la izquierda? Me quedaría p más 2 chi omega sub n igual a k por p menos p estrella. Y el siguiente término queda 0. Si hiciéramos lo mismo para el otro, entonces ahora en vez de operar en coordenadas rectangulares, ¿cierto? Lo vamos a operar en coordenadas polares y debe ser mucho más sencillo. Entonces vamos a bosquejar más o menos cuál es la situación. Acá, ¿cierto? Tengo mis polos, esta es mi parte real, menos chi omega sub n. Y la parte imaginaria de uno es omega sub n, raíz cuadrada de 1 menos chi. Y la del otro, ¿verdad? Es, este es cierto, el eje real, y este de acá es el eje imaginario. Lo que nosotros dijimos, ¿verdad? De que teníamos este polo P, es un vector de módulo, es un número complejo de módulo omega sub n y ángulo phi. Ergo, el siguiente de acá abajo es el mismo módulo y con el ángulo de phi, pero negativo. Fíjate que lo que tenemos arriba, ¿cierto? Acá en el numerador, lo que tenemos es el vector, digamos, el número complejo P, menos, ¿cierto? Menos 2 chi omega sub n. Entonces, si eso es omega sub n, yo podría representar acá el menos 2 chi omega sub n, y cuando resto dos vectores, como sería en este caso, ¿cierto? Estoy restando p menos el vector que tengo ubicado hasta acá, ¿cierto? La resta es simplemente este vector que tengo acá, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que me representa p menos menos, ¿cierto? Vale decir más 2 chi omega sub n. Necesariamente, entonces, el ángulo que forma acá también es phi. Entonces tengo que p más 2 chi omega sub n, dijimos que era lo mismo que p menos, ¿cierto? Menos 2 chi omega sub n, y de acuerdo al dibujo que tenemos acá, ¿verdad? Esto tiene que tener entonces un módulo de omega sub n y un ángulo de phi. Esto entonces el módulo omega sub n, que es el mismo módulo que el anterior por el dibujo, ¿verdad? Y el ángulo, nos dimos cuenta que tenía exactamente el mismo ángulo. Y lo que tengo abajo, fíjate que es p menos p estrella, en este denominador, aquí. Esto es p menos p estrella. P está acá arriba, ¿cierto? Este es P estrella. Entonces P menos P estrella debiese ser este vector que tengo acá. Si te das cuenta, la magnitud, ¿cierto? El largo de este vector es este punto menos este punto, o sea, 2 veces eso, ¿ok? Y el ángulo está apuntando hacia arriba, entonces el ángulo es pi medios. Entonces P menos P estrella, ¿cierto? De acuerdo al dibujo, debiese ser 2 veces, ¿cierto? La distancia entre los puntos imaginarios, y el ángulo dijimos que debiese ser pi medios, porque apunta hacia arriba. K, que es lo que yo estoy tratando de calcular, dijimos que esto es omega sub n elevado a j phi, y abajo obtuvimos, ¿cierto?, que era 2 omega sub n 1 menos chi cuadrado elevado a j pi medios.
Fíjate que se me cancela el omega sub n aquí con este, y me queda, simplemente me queda, es 1 partido por 2 veces la raíz de 1 chi cuadrado, 1 menos chi cuadrado, ¿cierto? Y el ángulo me queda j de phi menos pi medios. Eso entonces, ¿verdad? Es el resultado de k, la constante k que queda en la exponencial. Por lo tanto, ¿cierto? Como sé que k conjugado es el complejo conjugado, podría ser toda la misma operación, o en este caso, ¿cierto? Como sé que solamente cambia el ángulo, va a tener exactamente el mismo módulo y va a cambiar el ángulo. Entonces me va a quedar, ¿cierto? Un menos j por phi menos pi medios. ¿Para qué queríamos estos k? No nos olvidemos, ¿verdad? Que lo que buscábamos era encontrar la representación de fracciones parciales. Esa es la que estábamos buscando. Y habíamos dicho, ¿cierto?, que esta era S menos P, K más K estrella, S menos P. Ahora ya sabemos cuánto es K, sabemos cuánto es P, sabemos cuánto es K estrella, cuánto es P estrella. Entonces tenemos toda la información. Y sé que la transformada inversa de esto, ¿cierto? Si aplicara la transformada inversa de Laplace, de esto que está aquí, yo sé, ¿verdad?, de que esto va a ser simplemente K por un E elevado a PT más, ¿cierto?, K estrella por un E elevado a P estrella T. Entonces, juntando esto con lo que tengo arriba, esto de acá, ¿cierto?, esta parte, poniendo todo junto, finalmente lo que tengo, ¿cierto?, es que esto es 1 partido por S menos K partido por S menos P menos K estrella S menos P estrella. Por lo tanto, ¿cierto?, la respuesta a entrada de escalón va a ser un 1, ¿cierto?, la transformada inversa de esto, del 1 partido por S, menos, voy a juntar acá las dos, ¿cierto?, me quedaría... Esas son las transformadas inversas. Ahora podemos juntar un poquito todo, ¿cierto? Fíjate que K era 2, 1 menos chi cuadrado. Es el módulo de ambos K y K estrella, ¿cierto? Está ahí arriba. Tiene el mismo módulo y lo único que cambia es la fase. Y ahora, ahí está el contenido de K, ¿cierto? El módulo, fíjate que me queda E, la parte de K, el módulo, perdón, el ángulo es phi menos pi medios, J phi menos pi medios, ¿cierto? Y me queda multiplicando al e elevado a pt. Todavía hemos dicho que p era menos chi omega sub n más j omega sub n 1 menos chi cuadrado, ¿cierto? El p estrella ocupa el otro caso. Entonces, en este caso, ¿verdad? Me quedaría p, que es menos chi omega sub n más j omega sub n 1 menos phi, ¿cierto?, al cuadrado. Todo eso multiplicando el t. Ese es el primer término, ¿verdad? Eso es el término de acá. Cada estrella tiene el mismo módulo, por eso lo dejo afuera. Y simplemente me cambia, ¿verdad?, la fase, que es el menos, ¿verdad?, phi menos pi medios. Y acá el p estrella es elevado a, perdón, menos chi omega sub n menos j omega sub n 1 menos chi cuadrado. Y todo eso multiplicando al tiempo. Ahora, puedo juntar algunas cosas, ¿cierto? Fíjate que el factor común de e elevado a menos chi omega t es común en en la primera suma exponencial y en la segunda. Entonces lo puedo sacar, pero bueno, vamos por partes. Voy a juntar todo en la primera exponencial. Fíjate, la primera exponencial, cuando multiplico, me queda menos el chi omega sub nt, ¿verdad? Y me queda además una exponencial de, voy a juntar las partes reales con las complejas, ¿cierto? J, factor de omega sub n, 1 menos chi cuadrado, ¿verdad? T, más phi menos pi medios. Esa sería la primera exponencial. Y la segunda exponencial la vamos a anotar acá abajo, e elevado a menos chi omega sub nt, por la exponencial de menos j, ¿cierto? Me queda omega sub n 1 menos chi cuadrado, t más también, ¿cierto? Porque se factoricé por el signo menos, phi menos pi medios. Seguimos juntando hacia abajo. 1 menos, fíjate que ahora sí, este término común es común con este, así que lo voy a sacar. Voy a dejar el e elevado a menos chi omega sub nt afuera. Voy a dejar acá abajo el 1 menos el chi cuadrado. Y ahora voy a juntar las exponenciales. Voy a dejar el 2 acá. La primera exponencial es j, ¿cierto? De omega sub n, 1 menos chi cuadrado por t, más phi menos pi medios, ¿verdad? Más la misma exponencial, pero menos j, el mismo argumento. Fíjate que la otra exponencial me llega al mismo argumento. Y esto es partido por 2.
Y cuando yo sé, ¿cierto?, que por la relación de Euler, que e elevado a j alfa es coseno de alfa más j seno de alfa, y e elevado a menos j alfa es coseno de alfa menos j seno de alfa. Entonces, ¿cierto?, de esto puedo decir que coseno de alfa es exactamente igual a e elevado a j alfa más e elevado a menos j alfa partido por 2. Y eso es exactamente lo que tengo acá arriba. Por lo tanto, tengo que i de t, ¿cierto?, va a ser 1 menos este factor que aparece aquí, la exponencial menos chi omega sub nt. Pero ¿cuál es la relación entre coseno, ¿cierto?, y pi medio? Esto es exactamente lo mismo que seno. Por eso, por seno, en donde phi también puede ser el coseno, ¿cierto?, el arcoseno de chi. Cualquiera de las dos formas lo podemos calcular. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto?, de que en la medida que pasa el tiempo, fíjate que todo esto se atenúa y el valor final va a ser 1. Cuando el tiempo tiende a infinito, esto llega a 1. Entonces sabemos, ¿cierto?, que esta señal va a comportarse así. Y esto que está acá afuera es la envolvente e elevado a menos sigma omega sub nt. Y la oscilación que está adentro está determinada, ¿verdad?, por la parte sinusoidal. Por ejemplo, si yo defino acá un valor de delta, es un delta por número, no porque es un impulso, ¿ok? Y defino una banda alrededor del punto al que va a llegar, que es 1. Lo que me interesaría a mí es definir primero, por ejemplo, cuál es el punto máximo que alcanza acá, ¿cierto?, que voy a llamarle I máximo. Y el instante de tiempo en el cual se produce eso le voy a llamar T sub P. Es fácil darse cuenta que porque como es periódico, ¿cierto?, el segundo mínimo se va a producir en 2 T sub P, el siguiente máximo se va a producir en 3 T sub P, etc. Pero lo que a mí me interesa en la otra cantidad es cuando ya, fíjate que esto ha entrado acá dentro de ese rango delta. Entonces ese instante de tiempo, ¿cierto?, fíjate que aquí ya está dentro del rango, ¿cierto?, en este punto, ya cayó dentro de ese delta. Me interesa, y ese tiempo que pasa hasta que llega al rango que le llamamos tiempo de asentamiento, le voy a llamar T sub S. Como encuentro el Imax, ¿cierto?, y el tiempo al cual se produce ese punto máximo, y si nos dan un cierto dado delta sub S, que es el rango de la banda, ¿cuál sería el tiempo en el cual esto se demora en asentarse? Entonces, ¿qué es lo que me interesaría a mí, por ejemplo? Encontrar una relación de esta respuesta que tengo aquí, ya, para encontrar, por ejemplo, el punto máximo. Entonces, el punto máximo donde se produce el máximo sobrepaso, le voy a llamar T sub P. Lo que tengo que hacer entonces es tomar esa respuesta, derivar e igualar a 0 para encontrar ese punto máximo. Pero también lo podría hacer ocupando transformada de Laplace, que la derivada en el tiempo es lo mismo que S por I de S. Entonces, S por I de S, obviamente se me va a cancelar la respuesta tras escalón, que es la que yo tenía, y podría encontrar simplemente transformada inversa de Laplace. Otro camino, como les digo, es tomar la ecuación que acabo de encontrar, derivar con respecto al tiempo y después igualar a 0. Llegan al mismo camino. Esto lo igualo a 0, ¿cierto? Y despejo para t, voy a encontrar, ¿cierto?, que t tiene que ser múltiplos enteros de esto. No va a ser 0, solamente va a ser 0 cuando t tiende a infinito. Y la única opción que esto sea 0, ¿cierto?, es que el argumento de acá tiene que ser múltiplos enteros de pi. O sea, aquí esto se va a producir en t sub p, esto se produce en 2 t sub p, esto en 3 t sub p y así sucesivamente. Que son múltiplos enteros de pi que aparecen aquí. Entonces, con eso yo puedo tomar ese valor, reemplazarlo directamente y saber exactamente a cuál va a ser el valor máximo al que va a llegar. Obviamente, como sé que el primer T sub P es el que me lo va a producir, lo reemplazo, ¿cierto? Hago toda esta ecuación y me doy cuenta, ¿verdad?, de que llego a una ecuación trigonométrica donde tengo seno del arco tangente de algo. Entonces tengo que resolver esta ecuación trigonométrica que la escribí así, seno del arco tangente de alfa, donde alfa c tiene que valer eso. Yo lo puedo resolver matemáticamente, acá está todo el desarrollo, simplemente haciendo operaciones trigonométricas, ¿cierto? Y llego, ¿verdad?, a la larga que el seno del ángulo, que es lo que estoy tratando de encontrar, corresponde a este argumento de acá. Por lo tanto, sé que el valor máximo al que llega corresponde a esto de aquí. Si se dan cuenta, 1 es la entrada y la exponencial corresponde a cuánto se está pasando. Entonces, eso es lo que yo defino como el sobrepaso. Sobrepaso, entonces, es la exponencial de este argumento. Depende solamente del parámetro chi, no depende de omega sub n. Y esa es una conclusión súper interesante que nosotros vamos a poder utilizar de ahora en adelante. Por ejemplo, si me dicen, necesito definir un controlador que tenga un sobrepaso máximo, por ejemplo, de un 10%, eso automáticamente, mediante esta ecuación, me va a especificar cuál es el valor de chi que yo tengo que elegir en mi controlador. Y eso después lo puedo utilizar, obviamente, para encontrar los otros parámetros.